Video resumen del tema 1, propiedades de la materia. ¿Qué es la química? La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Si la química estudia la materia, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Incluye lo que podemos ver y tocar, como el agua, la tierra y los árboles, y lo que no podemos ver ni tocar, como el aire. La materia puede ser todo objeto o sustancia que nos rodea o con el que interactuamos en nuestro día a día en la vida cotidiana. Una silla, un celular, un balón, un globo, una olla, agua o todo aquello que se encuentra en el planeta Tierra e incluso el mismo planeta. La química es una ciencia antigua. Hace muchos años, los primeros científicos y filósofos se preguntaban de qué estaba compuesta la materia o de qué estaba compuesto todo en la Tierra. Y ellos describen los primeros 4 elementos: fuego, tierra, agua y viento. Pero con el paso del tiempo, los avances tecnológicos e intelectuales del siglo XIX permitieron que los científicos separaran sustancias y que pudieran estudiar sus componentes. Por tanto, explicaron muchas cosas, entre ellas las características físicas y químicas de los componentes de estas sustancias. La química es una ciencia central, ya que todos los conocimientos básicos son indispensables para que los estudiantes puedan desarrollarse en el área de biología, física, geología, ecología y muchas otras disciplinas. En el área de salud y medicina, es muy útil para la fabricación de medicamentos y fármacos, para la terapia génica y para cualquier otro tipo de tratamiento médico en las enfermedades actuales. En la energía y el medio ambiente es aplicable en la utilización de combustibles fósiles y las energías renovables. En el caso de los materiales y la tecnología, varios de los componentes de los electrónicos o la conducción de electricidad basan sus principios en compuestos químicos. En la agricultura y los alimentos, los fertilizantes y animales modificados emplean químicos para poder hacer mejoras en estas plantas y animales. La materia. Como bien ya dijimos, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero esta puede clasificarse. Primero se divide en sustancias puras. Una sustancia pura es una forma de materia que tiene composición definida y propiedades distintivas. A su vez, la materia también se divide en mezclas. Las mezclas son una combinación de 2 o más sustancias en la que éstas conservan sus propiedades. Las mezclas pueden separarse por métodos físicos y volver a ser sustancias puras. Las mezclas se clasifican en homogénea y heterogénea. Una mezcla homogénea es en la cual la composición es uniforme. Por ejemplo, si mezclamos azúcar en agua, no podemos distinguir los componentes de esta mezcla. Por ello, es que se considera una mezcla homogénea. Por otra parte, la mezcla heterogénea es en la que la composición no es uniforme. Por ejemplo, una mezcla de arena con virutas de hierro, en la que podemos distinguir cuáles son los componentes, la arena y las partículas de hierro que se encuentran en ella. Si nosotros realizamos una separación física empleando un imán, podemos separar las virutas de hierro y la arena. En el caso de las sustancias puras, estas se clasifican en compuestos y elementos. Los compuestos pueden separarse por métodos químicos en elementos. Un compuesto es una sustancia formada por 2 o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas, como el agua, compuesta de 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otra más sencilla, por métodos químicos, por ejemplo, el hierro. En la actualidad existen
117 elementos químicos que conforman la tabla periódica. Un compuesto y un elemento forman parte de las sustancias puras. Los compuestos, como recordamos, están formados de dos o más elementos diferentes y un elemento únicamente de ese mismo. En el caso de la molécula de agua, está formada por hidrógeno y oxígeno, dos elementos diferentes. Los compuestos, su unidad elemental son las moléculas. Si nosotros separamos una molécula de agua por métodos químicos, obtenemos los átomos individuales de cada elemento, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los átomos son la parte elemental o la parte más básica de un elemento. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Estos son tres: sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de ellos con características particulares, como son: las partículas de un estado sólido siempre van a estar unidas, aportándole una característica de dureza o rigidez para que tenga una forma definida. Las partículas en estado líquido se encuentran ligeramente separadas unas de otras, pero aún así cercas también una de otra. Por ello es que los líquidos tienen una característica de ser fluidos, sin embargo, ocupan la forma del recipiente que los contiene. En el caso de las partículas en estado gaseoso, estas se mantienen muy separadas unas de otras y pueden ocupar el volumen total del recipiente que los contiene. Los estados de agregación de la materia pueden cambiar uno a través de otro. Es decir, un compuesto sólido puede pasar a ser líquido, puede pasar a ser gaseoso, o el estado líquido puede pasar a ser sólido o puede pasar a ser gaseoso. Estas 6 fases o estas 6 características, cambios, se conocen como cambios de agregación de la materia. Si pasamos de líquido a sólido, se llama solidificación. Si pasamos de sólido a líquido, fusión. Si pasamos de líquido a gaseoso, vaporización. Si pasamos de gas a líquido, condensación. Si pasamos de sólido a gas, sublimación. Y si pasamos de gas a sólido, cristalización o sublimación inversa. Las propiedades de la materia. Las propiedades físicas son aquellas que podemos medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de una sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión de hielo. Ese momento de temperatura en el que el hielo pasa de un estado sólido a un estado líquido. Nunca cambia su composición, siempre sigue siendo moléculas de agua. Unas en estado sólido, muy unidas, y otras en estado líquido, separadas unas de otras. Las propiedades químicas son aquellas que podemos observar, pero que debe ocurrir un cambio químico para que ésta pueda darse. Por ejemplo, la combustión de hidrógeno para formar agua, en la cual tenemos átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno que al reaccionar en una combustión se intercambian o hay un cambio químico en sus propiedades y pueden unirse formando una nueva molécula que es la del agua. Todas las propiedades mesurables o medibles de la materia corresponden a dos categorías. Pueden ser propiedades extensivas o propiedades intensivas. Una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia, como la masa o el volumen, y una propiedad intensiva no depende de cuánta materia se considera,